Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, nós estamos vendo as nosotros porções da estamos viendo palavra las de Deus, porciones de la palabra de Dios, onde o Senhor diz: donde el quem tem Señor nos ouvidos dice, para ouvir, quien tiene ouça. oídos para oír, oiga. Comenzando Comenzando o dia de hoje, el día de hoy, vamos a ver ahora una porción que está en Apocalipsis 2 y 3. Esta porción es una porción donde nosotros tenemos la siguiente palabra: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los capítulos 2 y 3, al todo, nosotros tenemos 7 veces tal afirmación: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que nosotros podamos comprender este contexto, para que podamos comprender aquello que está en el corazón del Señor. Nosotros necesitamos comenzar por Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este versículo nosotros podemos ver que hay una revelación, que hay la revelación de Jesucristo, que Dios desea mostrar a sus siervos. Podemos ver que Dios tiene ese deseo de mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y nosotros sabemos que hoy nosotros estamos viviendo la era de Apocalipsis. Entonces, esta palabra de Apocalipsis es una palabra extremadamente actual, práctica para los días de hoy. Necesitamos ver que Dios desea dar una revelación a sus siervos, la revelación de Jesucristo. Y para esto, Él reveló, Él notificó a su siervo Juan. Si Dios notificó a su siervo Juan, es porque Él tiene un deseo de que esta revelación nos alcance, porque Dios quiere mostrar esa revelación a sus siervos, y nosotros somos siervos de Dios. Entonces, esa palabra, amado hermano, amada hermana, es para mí y para usted. Y aquí, en el versículo 2, Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él recibió esta revelación y Él dio testimonio. Él vio y Él nos muestra: esta es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios produjo el testimonio de Jesucristo. Entonces, esta revelación de Jesucristo que Dios nos muestra por intermedio de su palabra produce en nosotros el testimonio de Jesucristo. ¡Qué cosa maravillosa! La revelación de Jesucristo, al alcanzarnos, produce en nosotros el testimonio de Jesucristo.
Y en el versículo 3, Él hace una afirmación extremadamente importante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos teniendo esta comunión bajo el tema: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Cómo nosotros podemos hallar las palabras del Señor? Leyendo y oyendo. Esto es lo que nos dice el versículo 3. Bienaventurados aquellos que leen y aquellos que oyen las palabras de esta profecía. El Señor nos ama. Nosotros podemos leer la palabra. Nosotros podemos leer libros espirituales y por medio de la lectura ganar la palabra y comer y disfrutar la palabra. Nosotros podemos oír las palabras. Nosotros tenemos entonces las palabras escritas y las palabras habladas a nuestra disposición. Si nosotros leemos y oímos las palabras del Señor, nosotros somos bienaventurados, pero hay un punto adicional: leer, oír y guardar. Porque este versículo 3 dice: bienaventurados aquellos que leen y aquellos que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo muestra claramente para todos nosotros que por el hecho de que el tiempo está cerca, la venida del Señor está cerca, nosotros necesitamos leer y oír la palabra. No solamente oír y leer, sino también guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar es vivir, es practicar. Entonces, podemos ver cuando el versículo 3 nos es dicho: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto tiene relación con el versículo 2, la expresión, la palabra de Dios. Y ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y en el versículo 3 habla de guardar las cosas en ella escritas, de guardar y vivir esta palabra. Esto está relacionado al testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y comemos, nosotros pasamos a vivir esta palabra. Entonces la palabra de Dios produce en nosotros el testimonio, que es el testimonio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aquí nos muestra la importancia de la palabra, escrita y hablada. En estos momentos que anteceden a la venida del Señor, nosotros contactamos la palabra escrita y la palabra hablada con el fin de guardar, a fin de vivir, para ser la expresión de la palabra y el testimonio de Jesucristo.